21 del tiempo ordinario. Seguimos con el Evangelio de Juan. Este año viene partido por algunas fiestas que nos quitan el domingo, pero bueno. Comenzamos con el libro de Josué. Él es nuestro Dios. Esa manera de decir, Él es nuestro Dios. Él es nuestro. Él es nuestro y nos ayuda a vivir, nos ayuda a caminar, nos ayuda, como decía hasta algún ateo, vivimos en una sociedad de sustrato católico que nos lleva a vivir, pero nosotros el sustrato tenemos que sacar la planta. El servicio es salir del sustrato para que el árbol crezca y florezca en lo que nos llama el Señor. Porque cuando los israelitas en la primera lectura decían vamos a servir al Señor, no sabían en qué lo iban a servir, sino solo sabían que el Señor era bueno y que había que estar con Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, nos repite el Salmo otra vez. Otra vez la bondad del Señor. La bondad del Señor que aparece ligada en el cristianismo a su iglesia. Iglesia de la que formamos parte todos, y de la que todos somos parte imperfecta, pero de la que estamos llamados a ser y a profundizar esa llamada de Dios, esa llamada de Dios para acogernos a Él que tiene palabras de vida eterna. A ese Señor nos acogemos y vivimos en Él, el que tiene palabras de vida eterna. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Primera oración que nos lleva al momento de la creación donde se unen los corazones, donde está la creación, donde esta creación nos hace ser humano, hombre y mujer los creó. Esa creación nos lleva a tener el mismo deseo, el reino de Dios. Y para que esto se dé, tenemos que vivir los mandamientos del Señor. Pero los mandamientos como amor del Señor. Por eso vivimos esperanzados en las promesas que Cristo nos ha hecho. Esas promesas que sobreviven a todos los que el mundo nos pone delante. Es por eso por lo que nos tenemos que amarrar a esa verdadera alegría que es Cristo, esa verdadera alegría que es profunda y que nace del encuentro con Cristo. Por el único sacrificio de Cristo, tu unigénito, te has adquirido, Señor, un pueblo de hijos tuyos. Concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Esta oración sobre las ofrendas nos recuerda que el memorial que celebramos está centrado en el único sacrificio de Cristo. Desde ese lugar, desde ese misterio pascual se desarrolla toda acción salvadora de Cristo. En ese momento donde el bautismo adquiere su verdadera dimensión, no es el bautismo de Juan, no es el bautismo de Pedro, es el bautismo de Cristo que nos adquiere como pueblo de hijos de Dios. Pedimos que estos dones, pan y vino, nos traigan a la Iglesia aquello que tantas veces deberíamos anhelar, unidad y paz. Recordamos que aquello que le decía Cristo al Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, y que tantas veces se nos olvida y buscamos otras cosas. Si uno es de Pedro, si uno es de Juan, si uno es de Santiago, si uno es de Pablo, para de esta manera quizás mutilar el mensaje de Cristo que nos pueda resultar incómodo. Somos de Cristo y tenemos su mensaje y su vida completa. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra obediencia habíamos perdido. Prefacio séptimo del tiempo ordinario. Esta prefacio comienza con dos cosas que a veces nosotros, todos en realidad, nos cuesta unir: amor, misericordia.
Y este prefacio nos lo muestra en el amor de Dios, amor misericordioso, que llega y abarca a todo el mundo. Y es de tal calado que nos envía a su propio Hijo para redimir al mundo. Una reflexión que quizá hoy en día no está muy de moda. Tanta gente a nuestro alrededor vive pensando que no necesita redención, que no necesitan salvarse de nada. Por tanto, ¿a qué viene Cristo? Pregunta de gran calado que cada uno de nosotros debería responder y que en realidad no es tan difícil responder. La respuesta la encontramos en la encarnación de Dios. En la encarnación de Cristo se hace uno de nosotros para poder amarnos a todos y a cada uno de nosotros, como ama Dios a su Hijo. Además se nos muestra qué es lo que tenemos que evitar, qué es lo que tenemos que dejar de lado para ser otros Cristos en el mundo, que no es otra cosa que el pecado. El pecado que la encarnación de Dios, que el misterio pascual nos muestra cuál es el camino a seguir. Obediencia en el amor. Es amor obediente como el de un hijo hacia sus padres, que sabe que buscan lo mejor para él, aunque a veces no le apetece, que a todos nos ha pasado. Obedece porque sabe que es el camino verdadero para él. Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a la perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Al finalizar la Eucaristía nos encontramos con una petición de gran calado, pero que esconde un tema subyacente, la petición al Señor para que la obra de misericordia que Él ha comenzado nos lleve a la más alta perfección y además que nos mantenga para así poder agradar al Señor. Para mí es una oración que tiene algo de trampa, porque todo eso solo va a ocurrir si nosotros deseamos con profundidad que ocurra. Si el cuerpo recibido de Cristo, la palabra proclamada de Dios y la asamblea que ha celebrado han sido lugares para que cada uno de nosotros dejemos que Dios entre en nuestras vidas, que todo eso llegue a la plenitud, porque para que la gracia de Dios actúe de manera eficaz necesita de nuestra petición. Petición verdadera, porque la acción de Dios en nuestras vidas es como la acción de Dios con la viuda de Sarepta. Que sea como tú dices. Frase contundente, pero que tenemos que ser capaces de vivirla. El otro día, en un programa de radio, de los que pongo para no pensar, para reírme, escuchaba a un tertuliano de los deportes decir: yo es que a veces como y a veces me alimento. Y yo creo que es muy interesante para este mes que hemos pasado con el Evangelio de Juan y con el capítulo 6, ver la diferencia entre alimentarnos y comer. Alimentarnos es tomar algo que necesitamos y ya está. No nos damos el tiempo, no lo degustamos suficientemente, pero nos da vida. Y es como muchas veces acudimos a la Eucaristía, sea en la celebración de la Eucaristía, sea en nuestra oración ante el Sagrario o sea en las exposiciones del Santísimo. Nos alimentamos. Quizá no estamos centrados, quizá no estamos lo suficientemente esponjados para hacer una gran oración, pero nos alimentamos. Pero qué grande es cuando podemos decir comemos en una celebración de la Eucaristía donde estamos predispuestos y bien, en una adoración o en un rato delante del Señor. Comemos, disfrutamos de cada momento. Pero para eso, como en la cocina, no es lo mismo alimentarte con algo que preparas rápidamente y ya está, o con algo que preparas con mimo, que necesita su tiempo, que se hace a fuego lento. Pues en la oración ante el Señor es lo mismo. Siempre te vas a alimentar, pero para comer te tienes que preparar, tienes que darte tiempo para estar con Él y disfrutarlo. Pues eso es lo que los discípulos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan descubrieron. Hay que darse tiempo con el Señor. ¿Sabéis lo que hay? Y con esto acabo, la slow food, slow pray. Rezar despacio, tranquilo, sin prisa, para poder encontrarte con el Señor. En la Eucaristía, en la exposición o en el Sagrario.
encuéntrate con el pan de vida.